Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí el Doc. Bienvenidos a su podcast Entrenando con el Doc. Gracias por estarnos viendo y escuchando en las diferentes redes sociales y plataformas como Spotify, YouTube, Instagram, TikTok, en donde por ahí les compartimos el contenido que estamos elaborando para ustedes y muchas gracias por su respuesta tan favorable. Atendiendo mucho a sus comentarios y a sus peticiones de temas de interés, pues el día de hoy vamos a hablar de uno de los más solicitados. El día de hoy es el episodio número 11 y vamos a hablar de los esteroides anabólicos. Pero vamos a iniciar platicando de los efectos secundarios indeseados. Tenemos que partir de allí para después hablar más sobre los efectos positivos, el uso de ellos y etc. Entonces el día de hoy nos vamos a enfocar en sus efectos secundarios indeseados. Y pues bueno, muchos de ustedes han preguntado acerca de este tema. Es un tema controversial, ¿sí? Es un tema que a algunos les interesa escuchar, para otros es un tabú, para otros está mal, para otros está bien. La realidad es que no está mal, no está bien, pero bueno, yo les voy a hablar de los efectos negativos a la salud que pueden tener estos, para que ustedes se informen. Eso es muy importante, que se informen acerca de lo que pudiesen presentar de forma negativa. Y después de haber escuchado los efectos secundarios, tomen en cuenta los efectos positivos contra los negativos y tengan una balanza y ustedes tomen una decisión si son buenos o malos para ustedes, para su situación. Entonces, bueno, partiendo del punto de qué son los esteroides anabólicos androgénicos, ¿sí? No son los asteroides, ¿vale? No se van a confundir, porque luego dicen los asteroides, esos son otra cosa, ¿vale? Entonces los esteroides anabólicos son hormonas derivadas de los ésteres de colesterol, por eso se llaman esteroides, ¿vale? Y entonces son anabolizantes sintéticos provenientes en su mayoría de una forma de testosterona. La testosterona pues es la hormona masculina por excelencia. No quiere decir que las mujeres no lo tengan, sí, pero en una menor cantidad, a diferencia de los hombres, que es una mayor cantidad. De hecho, es lo que hace la diferencia entre un masculino y un femenino. Inclusive hay terapias hormonales en las que a las mujeres se les dan hormonas testosteronas y transforman su físico y sus características sexuales en masculinas. Y todo lo contrario, también hay tratamientos de otro tipo de hormona, que es la contraria, que son las hormonas femeninas, que se les dan a los masculinos para que presenten características femeninas. O sea, realmente puede haber una conversión de género, ¿va? Entonces, bueno, como les comentaba, la testosterona principalmente se eleva en momentos del nacimiento y hay cambios por ahí, pero después desciende, y en la adolescencia es cuando otra vez empieza a incrementarse y es lo que da las características secundarias masculinas, ¿sí? Como es crecimiento de vello facial, incremento de masa muscular, el cambio de engrosamiento de la voz, un mayor desarrollo de masa muscular y crecimiento de los órganos sexuales masculinos, como es el desarrollo, o un mayor desarrollo de los genitales, ¿verdad? Entonces, bueno, son hormonas que nosotros tenemos y producimos por naturaleza. De los que voy a hablar son hormonas exógenas, ¿sí? O sea, son fármacos o son medicamentos que se sintetizan de forma artificial y se aplican al cuerpo. Se llama exógena. Todo lo endógeno, endo significa adentro, genes o génesis es producir. Entonces, lo endógeno, la testosterona endógena es la que nosotros producimos. La testosterona exógena, ex significa fuera, genes, origen, es la que viene de afuera. Vamos a hablar de la testosterona exógena y sus derivados. Bueno, primer efecto secundario, ¿sí? Indeseado, ¿vale? Primer efecto secundario que van a presentar todos ustedes, aquellos que decidan aplicarse de forma exógena esteroides anabólicos androgénicos. Y hay varias formas, antes de comenzar con el primer efecto secundario, en las que puedes tener este aporte. El más común es vía intramuscular, las famosas inyecciones, ¿sí? Intramuscular, puede ser subcutánea, o sea, debajo de la piel,
También hay orales, o sea, pastillas. También hay geles, ¿sí? También estos por la dermis se absorben. También hay subcutáneos, como ya comentaba, geles, pastillas, parches también, ¿va? Y hay un sinfín de medicamentos de este estilo. ¿Sí? Unos duran más, otros menos, otros tienen más cantidades, o sea, en miligramos que otros, ¿va? Entonces, bueno, puede ser por varias vías, inyectado intramuscular, subcutáneo, orales, parches o geles. Bueno, lo primero que va a suceder es que tus niveles endógenos, o sea, los normales, los que tú tienes, se van a elevar, ¿sí? Va a presentarse un nivel elevado, suprafisiológico. Fisiológico significa, vamos a hablarle de forma coloquial, lo normal. Entonces, supra es por arriba de fisiológico, o sea, por arriba de lo normal, vamos a decir. Entonces, tu cerebro, cierta glándula, va a detectar estos niveles suprafisiológicos de la hormona. Dice, oye, ¿hay de más? Por decir, vamos por un número, ¿no? Es un número random. Lo normal es 10, estoy hablando de un número X. Entonces hay 20 o 15. Entonces el cuerpo detecta eso y dice, hay una sobreproducción. Entonces, lo que hace inmediatamente el cuerpo es tratar de normalizar, ¿sí? De estar en una homeostasis. Homo significa igual, estasis o estado, en un estado de igualdad, de equilibrio. Siempre el cuerpo va a atender a la homeostasis. Entonces, si detecta que hay un nivel elevado de esta hormona, ¿qué va a hacer? Le va a decir a los testículos, que son los encargados principales de producir esta hormona, que se detengan un ratito, que dejen de funcionar, que dejen de producir testosterona. ¿Para qué? Para que se regule. Pero el cerebro está confundido porque esa testosterona fue exógena. Entonces va a detener la producción endógena. ¿Sí? La hipófisis le va a decir al hipotálamo que a los testículos se paren un ratito. Entonces lo primero que va a suceder es que tu eje hipotálamo, hipófisis, gónadas o testículos se va a ver modificado, ¿sí? Va a haber un corto ahí, va a decirle, espérense ahorita testículos, porque hay una sobreproducción o hay unos niveles elevados, ¿sí? De esta hormona. Vamos a decir, o compararlo con una línea de producción de coches. Y de repente hay demasiados coches y no se venden, no salen de la fábrica y se acumulan, entonces paran la línea de producción, párense un ratito, no produzcan más. Igual aquí, paran un ratito testículos de trabajar, porque ya hay demasiada testosterona. Entonces, ese es el primer efecto secundario. Va a haber una modificación al eje hormonal, a esta señal. Secundariamente, otro efecto secundario es un hipogonadismo. Los órganos que no funcionan, bueno, eso es un principio, órgano que no funciona se atrofia, o sea, deja de funcionar, o sea, se hace más pequeño. Es algo que aplica aquí. Entonces, los testículos dejan de funcionar un ratito, entonces van a tener una disminución en su volumen o en su tamaño. A esto se le dice hipogonadismo. Segundo efecto secundario, ¿va? Esto puede tener una reversa. Puede tener una reversa en el momento en que ya no se detecten unos niveles suprafisiológicos de esta testosterona y estos vuelven a su normalidad. Pero depende. Si hay un uso prolongado y crónico de este uso y abuso de fármacos, probablemente estos crónicos, estamos hablando de más de un año, años, con el uso constante, estos puede ser que ya no vuelvan a su normalidad, ¿va? Entonces vas a notar que tus testículos son más pequeños de lo habitual, ¿sí? Entonces tienes que tomar en cuenta eso. Cuando pienses usar anabólicos, androgénicos, esteroides, pues explórate. Todo está bien, ok, y ve si realmente esto va disminuyendo de tamaño. Muy importante señalar que el pene, ¿sí?, no se hace más pequeño, ¿vale? Eso es algo bien común y hay una idea errónea que se tiene, que se te va a hacer chiquita, ¿sí? Están refiriéndose al órgano masculino, el pene, que se hace más pequeño en su longitud. No, esto no sucede. Los testículos sí, ese es un mito, ¿va? Entonces, no se confundan. Bien, este es el efecto secundario número 2, ¿va? Bien, otros efectos secundarios, estos son súper comunes, pasa sí o sí. Obviamente,
depende del abuso, pasan en mayor o menor medida, ¿va? Ambos tienen cierta reversa en algún punto, pero si es crónico, estamos hablando de años del abuso de estas sustancias, depende de la persona, puede o no tener reversa, ¿va? Bueno, entonces, otro de los efectos secundarios es la suspensión o producción de espermatozoides, ¿sí? Entonces, esto no puede ser cero, pero sí disminuye la espermatogénesis, así se llama. No quiere decir que se pueda usar como un tratamiento o un método anticonceptivo, no se vayan a confundir. Entonces, no piensen que no pueden embarazar a una chica, ¿vale? Es muy importante. Entonces, bien, o que no pueden tener hijos. Te digo, a largo plazo, a un uso prolongado, puede que batalles a tener hijos, ¿vale? Bueno, es importante que existen tratamientos médicos para tener una reversa de ambos. En pacientes jóvenes, ¿sí? Con el uso a lo mejor agudo, o sea, en una sola ocasión, esto puede tener una reversa de forma natural, ¿sí? Pero entre más se usen, o sea, por acumulación, esto es más difícil que tenga una reversa. Y ahorita vamos a hablar más acerca de efectos negativos de esta situación. Entonces, otro de los efectos secundarios comunes es la ginecomastia, ¿sí? El crecimiento de la glándula mamaria, ¿vale? Es el equivalente a tener senos de mujer, ¿sí? Entonces, la glándula mamaria está atrásito de la areola del pezón. Entonces empieza a haber una inflamación, una hinchazón, y va a haber como un brote del pezón. Entonces, algunas personas es mínimo, inclusive imperceptible, o sea que nada más sienten cierta sensibilidad. En otras personas pueden tocar una bolita y en otras es evidente. Eso es evidente y se llama ginecomastia. Entonces, bueno, a veces en los adolescentes es una ginecomastia por sus cambios hormonales, ¿sí? Porque justo está sucediendo todo este cambio natural en el que se incrementa la propia producción endógena de testosterona y pueden tener signo de ginecomastia en los adolescentes que va disminuyendo en su momento, ¿va? Pero eso es común. No está dado por el uso de anabólicos androgénicos exógenos. Bien, y también no confundirlo con una pseudoginecomastia que puede estar más relacionado con un acúmulo de grasa. Estamos hablando de la ginecomastia, la inflamación de la glándula mamaria. Bien, ok. Esto está dado por una transformación de la testosterona en estrógenos, ¿sí? Por una hormona que se llama aromatasa, ¿sí? Viene la testosterona, está siendo modificada por la aromatasa, se aromatiza y se convierte en cierta hormona femenina y por eso tiene este efecto secundario, ¿va? Bien, ¿hay tratamientos para evitarlo? Sí, hay tratamientos para evitarlo. ¿Se presentan todas las personas? No. Hay personas que son súper sensibles y a la primera aplicación de testosterona exógena ya están presentando sensibilidad o inclusive crecimiento. Y hay personas que abusan inclusive de las sustancias y nunca han presentado este efecto secundario. Hay ciertos derivados de estas hormonas que pueden provocar más o no provocar este efecto secundario, ¿va? Bien, este es otro efecto secundario muy común. Otro efecto secundario indeseado se llama alopecia. Básicamente calvicie, ¿sí? Empieza a haber caída de cabello, te empiezas a quedar calvo o entradas más pronunciadas, ¿sí? Esto también es por un efecto de la conversión de la testosterona en dihidrotestosterona, que tiene un efecto a nivel de los folículos capilares, ¿sí? Los deshidrata, los seca y provoca que el folículo piloso, o sea, el cabello, o sea, donde sale de la raíz, por decirlo así, se empiece a debilitar y se caiga. Sobre todo en la zona anterior, ¿sí? O sea, el típico, sobre todo son más susceptibles esta zona que está aquí enfrente que a los costados. Por eso van a ver que comúnmente la calvicie se presenta en la zona anterior, ¿vale? Bien, igual hay personas que son más susceptibles y otras que son menos susceptibles. Hay personas que nunca tienen alopecia y otras que es inclusive sin el uso de sustancias. Bien, hay tratamientos para evitar este efecto que se basan principalmente en evitar que
que esta testosterona se convierte en dihidrotestosterona, pero tiene un efecto secundario que es justamente disminuir los niveles de testosterona y por lo tanto pues también pueden tener niveles menores endógenos. Entonces, si se fijan, todo es cierto desequilibrio y el cuerpo siempre va a tender a la normalidad. Bien, alopecia, acné es otro efecto secundario común, sí, bastante común. Entonces, bueno, la testosterona promueve que haya una mayor producción de las glándulas sebáceas, ¿sí? Las glandulitas que producen sebo o grasita. Entonces, estas glandulitas van a excretar o sacar más grasita de lo común, ¿sí? Y sobre todo tienen una activación en la zona del rostro, pectoral y espalda, ¿va? Es el más común. Entonces, de tanta producción de sebo puede llegarse a tapar un porito de su piel. Y al taparse, se inflama. ¿Se das cuenta que es como un volcán que le tapan en donde sale? Entonces empieza a inflamarse por debajo. Y a esto se le puede aunar una infección bacteriana, ¿sí? Que bueno, ya va a provocar aparte de la inflamación, una infeccióncita. Entonces por eso a veces tratan el acné con antibióticos, ¿sí? Entonces el acné es común, muy común, ¿verdad? En zona del rostro, ¿sí? Zona del pectoral y espalda. No les pasa a todos, ¿sí? Hay personas que tienen tendencia al acné de forma genética. ¿Cómo saberlo? Si tus padres lo han tenido, si tú lo tienes en toda la esencia, bueno, lo que va a hacer es exacerbar este efecto, ¿sí? Se va a producir más sebo. Hay personas que no han tenido acné en su familia, ni siquiera ellos, entonces puede ser que no les provoque acné. Hay personas que usan poquitos anabólicos y tienen mucho acné, hay personas que usan demasiado y no tienen acné. O sea, es variable, ¿sí? Al final del día es como un volado, que a la hora de querer usar anabólicos tienes que pensarlo y decir que vale más la pena, ¿sí? Los efectos positivos de incremento de fuerza, incremento de masa muscular, más vigor, o querer un rostro limpio o una piel limpia. Entonces tienes que tomar en cuenta eso, ¿va? Ok, entonces hablando del acné, bueno, hay tratamientos antibióticos, hay tratamientos con retinoides, hay cremas, hay tratamientos tópicos como las cremas comentaba, entonces que pueden ayudarnos a mitigar un poco el efecto secundario de la producción de más sebo y del acné. Háblenlo con su dermatólogo, platíquenlo, ¿sí? Entonces a lo mejor él los puede ayudar con esta situación. Probablemente lo que les va a comentar es que dejen de usarlo. Pero si ustedes no quieren hacerlo, pues bueno, tienen que acatar las consecuencias, tienen que aceptar las consecuencias. Entonces, el acné. Bien, más efectos secundarios, ya un poquito más importantes para tu salud. Estos son básicamente efectos secundarios un poquito más estéticos: ginecomastia, alopecia, que es caída de cabello, el acné y así. Pero hay otros efectos secundarios como la hipertensión arterial, ¿sí? Hipertensión arterial, así es como se conoce, o aumento de la presión arterial. Entonces, esto está dado, sin meterme en tantas cuestiones científicas, por una lesión o por una rigidez de la íntima, así se le dice, una de las capitas de las arterias, ¿sí? Las arterias, vamos a imaginar que es una manguera y la parte de dentro del recubrimiento es la íntima. Entonces hay cierta modificación en el endotelio de la íntima y hace que se vuelvan más rígidas. Entonces hace que esta manguera esté más dura y hace que la presión sea mayor. Esto, pues, ¿en qué te puede afectar? ¿Sí? Que bueno, la presión llega más fuerte a tus órganos vitales, como el cerebro, los ojos, los globos oculares, el riñón, ¿sí? El propio corazón y sus arterias. ¿Y qué puede suceder? Bueno, el riñón es un filtro. Es un filtro en donde principalmente lo que busca es dejar dentro de tu sistema lo que ocupas y colar, por decirlo así, lo que ocupas y dejar pasar lo que no ocupas.
Pero bueno, si llega demasiada presión a tu riñón, demasiada presión, vamos a imaginarnos como una de estas mangueras Karcher que se usan para lavar el coche. Si le pones demasiada presión, adivina qué, además de limpiar el coche, vas a levantar la pintura o vas a abollar la lámina. Entonces, igual, de tanta presión que hay, de forma crónicas durante mucho tiempo, pues este filtro o esta mallita, pues va a empezarse a abrir, va a tener poros más grandes, ¿sí? Y eso va a hacer que deje pasar elementos que tú quisieras que se mantuvieran en tu sistema, se van a ir. Por ejemplo, las proteínas, ¿sí? Un laboratorio con un examen general de orina, una muestra de orina, en donde hay proteinuria es tener proteínas o los niveles de proteína en tu sangre, en tu orina, nos habla de que ya no está filtrando bien el riñón, está dejando pasar las proteínas que deberían estar dentro de tu cuerpo afuera. Y no estoy hablando de proteínas en polvo, sino las proteínas que requiere tu sistema. Entonces está hablando de proteinuria, o a lo mejor hay también sangre en orina o glucosa, o sea, está dejando ir cosas que tú quisieras que se retuvieran. Esto puede suceder también en tus globos oculares. Imagínate, llega demasiada presión, empieza a lastimar. Entonces puedes tener efectos secundarios como una disminución de la agudeza visual. O sea, de repente sucede que tienes menor agudeza visual, que ves menos. Sí, aumento de la presión intraocular. Estoy hablando de efectos ya al uso prolongado, o sea, de que todo el tiempo. Bien, bueno, si también hay aumento en la presión arterial de tus arterias que van a tu cerebro, pues algunos de los efectos secundarios que puedes presentar, que son casi inmediatos, son cefaleas o dolores de cabeza intenso, ¿sí? Pero bueno, también puede suceder que tanta presión y que el daño de la parte interna de las arterias sea tan importante que pueda haber una fuga, ¿sí? Estamos hablando de un tipo de hemorragia. Entonces estoy hablando de efectos secundarios así de pequeñitos y de otros así de gigantes. Muy bien. Estamos hablando de la hipertensión arterial. Bueno, también, además de que los esteroides anabólicos promueven el desarrollo de la masa muscular, del músculo esquelético, también sucede con el músculo cardíaco. Imagínate, tu corazón está latiendo muchas veces por minuto, muchas veces. Y el corazón, a ver si ponemos por aquí una imagen que nos haga favor Charlie, y en un corte sagital, o sea, como si lo cortaran así, se van a ver las paredes del corazón, que es músculo, que es lo que hace esa bomba. Y por acá vamos a poner otra imagen en donde vamos a ver que esta pared está hipertrofiada, o sea, que está más gruesa. Y porque un músculo que lo estimulas crece, pues el del corazón también puede crecer. Y hay un crecimiento, puede haber dos, ¿sí? Uno concéntrico, o sea, hacia el centro, y un excéntrico. Comúnmente los deportistas tienen un crecimiento excéntrico, o sea, se hace más fuerte hacia afuera, ¿sí? Pero aquí el detalle está en que se haga más gruesa la pared hacia adentro, que sea concéntrico hacia el centro. Y eso va a hacer que las cámaras del corazón, los espacios, sean más pequeños, que quepan menos sangre, ¿sí? Entonces ese es un detalle importante. Una hipertrofia cardíaca concéntrica. Bien. Insuficiencia renal. Insuficiencia renal es prácticamente un fallo a nivel de tus riñones. Ese fue el que platiqué hace ratito. Ok. Muy bien. Otros efectos secundarios, también crónicos, pueden ser el desarrollo de tumores hepáticos, ¿sí? Que tu hígado genere desarrollo de células tumorales. Y eso, bueno, tengo que explicarlo demasiado. Bien, también uno de los efectos secundarios es a nivel de los lípidos. Los lípidos son principalmente colesterol y triglicéridos. Entonces, ¿qué hacen? Vamos a hablar del colesterol. Hay un colesterol llamado el buen colesterol, es el HDL, ¿sí? Que significa de alta densidad. El H viene de height o de alto. Ese es el buen colesterol. Pues adivina qué pasa. El uso de esteroides disminuye este buen colesterol y sube el LDL, que es el colesterol low, o sea, de baja densidad, que es el mal colesterol, lo sube. Entonces hay un desequilibrio tremendo. El que te protege se baja y el que te perjudica se sube. Entonces, bueno, al haber mayor cantidad de este
de este elemento circulante, pues es grasa, literal es grasa que está circulando en tu sistema arterial y que puede llegar a acumularse y nos puede provocar taponamientos. Entonces nadie quiere que se le tape una arteria de su cerebro o de su corazón con placas de colesterol. Si ya no hay un paso de la sangre de aquí a aquí, o sea, el corazón al cerebro, pues imagínense qué pasa. Si no llega sangre a tu corazón o a tu cerebro, pues esto tiene efectos secundarios catastróficos, ¿verdad? Entonces, efecto secundario es una modificación del perfil lipídico, si quieren decirlo de forma más pro. Bien, bueno, vamos a hablar ya que estamos hablando de fármacos, aunque no son anabólicos esteroideos, el uso de la hormona insulina. La insulina no es un anabólico androgénico esteroide, es simplemente hormona insulina. Bueno, el uso de ella se acostumbra porque es un buen anabolizante, o sea, un buen fármaco para crear músculo, pero también puede llegar a matarte, ¿sí? De forma casi inmediata. O sea, yo diría que es más peligroso el uso de hormona insulina, que eso te puede matar en unos minutos, al uso de anabólicos androgénicos esteroides. No lo estoy promoviendo, pero te puedo comentar que el uso indebido de o sin control o sin saber qué se está haciendo, te puede llegar a provocar un choque hipoglicémico, se te baja demasiado el azúcar en tu sangre y esto te lleva a la muerte, prácticamente inmediata. Bueno, hormonas tiroideas tampoco son anabólicos esteroideos, pero también son hormonas que se usan principalmente para acelerar el metabolismo, vamos a decirle así. Hormonas tiroideas para la quema de grasa también pueden tener efectos secundarios indeseados y provocarte un hipotiroidismo por el uso de ellas. Bien, otros efectos secundarios, se fijan, ya dije demasiado. Si hasta este punto todavía quieren usarlos, pues tienen que pensárselo mucho, ¿no? En otro episodio de podcast, hablando de anabólicos androgénicos esteroides y efectos, anabólicos esteroideos, vamos a hablar si vale la pena, ¿sí? ¿En qué personas pudiese considerarse a lo mejor buena idea usarlos y en quién no? Pero bueno, vamos a dejarlo para otro episodio. Definitivamente el que esté escuchando esto pues tiene que tomar su propia decisión. Yo no estoy diciendo que son buenos ni que son malos. Nada más estoy hablando de sus efectos secundarios y el que lo está escuchando o viendo toma esa decisión del uso o no uso de ellos en comparación a sus efectos que busca positivos. Muy bien, neurotoxicidad. Neurotoxicidad habla, como dice su nombre, de lo tóxico que es para el sistema nervioso central, específicamente pues las neuronas. Las neuronas son estas células que principalmente están en nuestro cerebro y en otras partes de nuestro cuerpo, no nada más ahí. Y bueno, pues el uso de ciertos anabólicos androgénicos esteroides, como son uno muy famoso que es la trembolona, provoca esa apoptosis. Apoptosis es un proceso por el cual las células se mueren, ¿sí? Se destruyen a sí mismas. Entonces puede provocar apoptosis. Y adivinen que una célula nerviosa, una neurona, no se vuelve a regenerar, ¿sí? Tampoco una nefrona, que esa es una célula del riñón. O sea, una vez que hay millones, ¿verdad? Cientos de millones, pero una vez que se muere una, no se regeneran. A diferencia de los hepatocitos, que son células del hígado, que tienen una función en la que sí se pueden regenerar. Entonces, bueno, apoptosis y neurotoxicidad, o sea, las neuronas se destruyen. Bien, otros efectos secundarios. ¿Todo bien, Charlie? Uh-huh. ¿Alguno que tú hayas escuchado? Los que ya mencionaste. Sí. ¿O alguno que quisieras saber, algún mito que hayas escuchado? Pues más que nada ese de los genitales, que se hace chiquito, uh-huh. Que no sé qué, del cabello. Del cabello, sí. Ya están tratados. Exacto, muy bien. Les comento, o sea, no puedo yo adivinar en quién sí y en quién no. Entonces, es un volado. Ok, obviamente si tienes antecedentes familiares, es como vamos a decir, tú puedes determinar más o menos qué estatura vas a tener.
¿sí? O sea, no esperes tener una estatura de 1,85 si tus padres y en general tus abuelos y hermanos miden 1,60. Entonces tú tienes que más o menos pensar en que la probabilidad de que seas una persona de 1,85 no es tan factible, pero a lo mejor y sí, ¿eh? Entonces igual aquí, si tú en tu adolescencia tienes actualmente acné o tienes antecedentes de haber tenido acné, pues probablemente vas a tener más acné o se va a presentar o se va a exacerbar si usas sustancias. Si en tu familia hay antecedentes es como bueno, creo que se entiende bastante bien antecedente, ¿no? Es como el historial de tu familia, de que tu mamá y tu papá tienen presión alta, de que tienen antecedentes de tener colesterol o triglicéridos altos ya de familia, que se llama hipertrigliceridemia familiar. Entonces, pues no andas jugando al vivo, ¿sí? Por no decir otra cosa. Probablemente lo vas a desarrollar, pero son probabilidades. Y hay personas que lo desarrollan sin tener esos antecedentes. Entonces, también tumoraciones, eventos vasculares cerebrales, que tu mamá tuvo un evento vascular cerebral, tuvo un trombito. Entonces, tienes que pensar que eso ya está en los genes. Entonces, no le andas jugando al listo o al vivo y quieras echarle más leña al fuego. ¿Sí? Pero tú decides. Bien, muy bien. También hay efectos secundarios que nada que ver con el sistema, con tu sistema, sino es un poquito más anímico, es un poquito más cuestiones como depresión. ¿Sale? Hay algunos medicamentos que provocan estados de ánimo diferentes. O sea, te puede dar una depresión o al revés puede ser más agresivo, ¿sí? Entonces también depende de más o menos cuáles son las características que vienes teniendo. O sea, los anabólicos androgénicos esteroides exacerban todo. Exacerba el acné, exacerba esto. Bueno, si eres una persona depresiva puede llevarte a cierto estado de depresión. O si eres una persona agresiva, pues te va a ser más agresivo, ¿sí? Hay algunos fármacos que pueden incrementar la libido, que es el deseo sexual, esas ganas de tener relaciones sexuales. Pero hay otros que todo lo contrario. Te pueden hacer que disminuya el líbido. Que digas, oye, pues ya no tengo ganas de tener relaciones. O, por ejemplo, eso sí es común, no es que el pene se te haga más pequeño, pero es que tienes probablemente una dificultad para tener erecciones y o para sostenerlas. Entonces, en el ámbito en pareja, o esposa, esposo, amigo, lo que tú quieras, pues tiene un efecto secundario, perdón, tiene un efecto pues no muy bueno, ¿verdad? Porque pues ni te vas a sentir bien tú y esa persona con la que estás a lo mejor también no va a estar cómoda con esa situación. Entonces, son efectos ahí de depresión, de agresividad, y también puede haber un efecto, una dependencia no física, no como la que sucede con las drogas, bueno, esta es una droga, pero con una droga sintética como anfetaminas, cocaína, y o el alcohol, que hay una dependencia física, ¿sí? La famosa cruda o este estado en donde suspenden el alcohol en ciertas personas y tienen un síndrome de abstinencia, o sea, sí requieren de ese alcohol para sentirse bien. Bueno, no sucede lo mismo con los esteroides. Te quitan esteroides y no vas a tener esa sensación de quiero más, no. Pero sí una dependencia psicológica, porque haz de cuenta te dieron superpoderes y te los están quitando, ¿sí? Te dieron el Ferrari y ahora te están bajando de él. Entonces tú quieres sentirte como te sentías de fuerte, de tus entrenamientos, sensaciones de pump, de fuerza, de verte al espejo y verte muy bien, de sentirte fuerte, invencible. También te da cierta característica de sentir que las puedes todas, y de repente se acabó el uso de estas sustancias, pues no te vas a sentir igual, y tú quisieras sentirte igual que en ese entonces. Entonces vas a volver al uso de ellos, ¿va? Ok, y es que muchos dicen, bueno, una vez para ver qué se siente, pero una vez que prueban lo bueno, pues les gustaría todo el tiempo estar teniendo esa sensación. Ok, bien, otros efectos secundarios, híjole, si se fijan son un chorro, ¿verdad?
Vamos a hablar después de los efectos, a lo mejor, y positivos. Efectos secundarios que no tienen que ver mucho con la sustancia en su sistema, sino en la aplicación. ¿Sí? Es común, no sé si ustedes lo han visto, pero yo sé que en el mismo baño del gimnasio te estén aplicando las sustancias, que su entrenador, amigo, amiga, le esté poniendo una inyección. Después de haber estado entrenando en un área insalubre, que es el baño, con sudor, le limpian ahí con papel de baño y agüita. O sea, no hace una buena sepsis, no hace una buena limpieza. No saben cómo extraer la sustancia del vial, las técnicas adecuadas de la aplicación. Bueno, total que pueden llegar a tener una infección en la zona de aplicación. ¿Sí? O sea, por no tener ese adiestramiento de saber cómo aplicar una inyección intramuscular, pues bueno, van a introducir estos bichitos a tu sistema y puede haber una infección. Esta infección puede progresar y hacerse un absceso, y ese absceso simplemente se puede quedar ahí después de drenarlo, o si no, provocarte una sepsis. O sea, me estoy yendo de lo mínimo a lo máximo. Una sepsis es que esa infección se extienda hasta tu sistema vascular y esa infección se vaya en tu sistema y tengas una sepsis, ¿no? Y o la otra es que ese absceso crezca y vaya disecando. Disecando es como ir separando los tejidos y empieza a lastimarlos, empieza a lastimar tu músculo, tus órganos, llegue un hueso. Me estoy yendo a lo mínimo y hay cosas exageradas, ¿vale? Entonces esa puede ser otra, la aplicación. También es común que, bueno, muchos de los anabólicos androgénicos esteroides no son legales y los tienen que producir en laboratorios clandestinos que obviamente no tienen las normas de salubridad adecuadas o no las respetan, y pues el embalaje, la producción, todo eso puede hacer que no esté totalmente aislado de bichos, bacterias. Entonces puede tener ciertos contaminantes ahí y que los estás trasladando a tu sistema. Y o la otra también, el vehículo. El vehículo es por donde está mezclado, vamos a decir, la hormona, porque al final del día el esteroide es un polvito que se mezcla con una sustancia usualmente oleosa, como grasita, como aceites, perdón. Algunos son a base de agua, otros de aceites. Esos aceites son sintéticos, a veces aceite de cocina, a veces aceites derivados del cacahuate, de almendras. Y si la persona tiene alergia a estos aceites, pues le puede provocar un choque anafiláctico, bueno, yéndonos al extremo, o simplemente una reacción a tu cuerpo de objeto extraño. O sea, dice, esto viene de afuera, soy alérgico, empieza una inflamación tremenda, puedes tener fiebre, escalofríos, dolores articulares, son algunos de los síntomas. Es importante, ahorita regresando al tema de la infección de la zona, que si tú notas que en la zona de aplicación te duele demasiado por mucho tiempo, porque algunos anabólicos androgénicos esteroides son de depósito, todos los que digan depot, como Sostenón depot, creo que viene así, Primotestón depot, todo lo que sea depot es de depósito. Entonces es normal que haga una bolita porque después se va desprendiendo, pero bueno, tarda 3, 4, 5 días en hacer eso. Pero si es sostenido, esa inflamación, si es dolorosa, se empieza a inflamar tu glúteo, por ejemplo, o la zona donde aplicaste, y empieza a estar caliente la zona, turgente, o sea, se ve así como un chichón, brillosa, roja, la tocas. Perdón. La tocas y está caliente, está turgente, entonces, y además tú tienes fiebre, sudoraciones, escalofríos, te duelen las articulaciones, pues probablemente hay un proceso infeccioso, ¿va? Entonces hay que consultar a tu médico. Me ha tocado en un par de ocasiones consultar a personas que han presentado estos síntomas y que además tienen una inflamación tremenda ya con un absceso, y tengo que mandarlo al cirujano para que les dé un tratamiento antibiótico, que madure el absceso y después tengan que abrir para drenar todo aquello. Entonces es muy importante eso. Si lo vas a hacer, si vas a aplicarte un esteroide anabólico androgénico vía intramuscular, ve con un profesional.
una enfermera, un médico, platican la situación y bueno, si él decide hacerlo o no, bueno. Ok, entonces bueno, si se fijan, sí es un tema. Los orales, las pastillas, no son tan inofensivas como se piensa. Estas tienen en su mayoría un paso hepático. O sea, una vez que las absorbes, bueno, que las consumes, que se absorben, pasan por el hígado sus sustancias y crean una inflamación. Son muy hepatotóxicas. Entonces pueden inflamar el hígado. Bien. ¿Todo bien, Charlie? ¿Está acá? ¿Sí se va entendiendo? No, me estoy viendo muy técnico. Pero claro. Claro, perfecto. Pues claro, para que no haya dudas de que no me dijiste, que no sé qué, pues ya está grabándose. ¿Sale? Entonces, bien. Bueno, ya hablamos de alopecia, hipogonadismo, ginecomastia, aterosclerosis, hipertensión arterial, radicales libres, resistencia a la insulina. Bueno, el tema de radicales libres lo voy a dejar para otro momento porque sí es un poquito complejo el tema, pero básicamente es la toxicidad que genera ciertos desechos de tu organismo y que no se pueden gestionar bien y quedan ahí como estos tóxicos por ahí en tu sistema, ¿va? Por eso se dan los antioxidantes. Insuficiencia renal, que es la falla del riñón, estimulantes, hipertrofia, que ya hablamos de los estimulantes, hormonas tiroideas, trombosis venosa, ok. Bueno, al perjudicar o inflamar el hígado empieza a disfuncionar. El hígado tiene un montón de funciones, pero un montón de funciones. Dentro de ellas, el desintoxicar al cuerpo. Otras de ellas es producir los factores de coagulación. Lo que hace que tu sangre, cuando sangra, se coagule rápido, tiene que ver con estos factores de la coagulación que están mediados por el hígado. Entonces, si el hígado está disfuncionando, si está viéndose perjudicado por las sustancias anabólicas esteroideas, androgénicas esteroideas, bueno, estos factores de la coagulación se pueden alterar y provocar todo lo contrario, que se provoquen trombos, o sea, tapones, y que provoque estos tapones, ¿sí? Básicamente en tus venas principalmente, y que no llegue la sangre. Otro que me acabo de acordar es un aumento de la hemoglobina. La hemoglobina, ¿sí? Básicamente bueno, los glóbulos rojos son las células rojas, las células que transportan el oxígeno en tu sangre. Y bueno, hay una hiperproducción de estas, ¿sí? Para transportar más oxígeno. Entonces, vamos a decir, tenemos 5, bueno, se producen 10. Entonces la hemoglobina empieza a subir en números, ¿va? Pero empieza a subir, y ya se cuenta, es como, pues está bien, ¿no? Porque transportan mucho oxígeno, mejores nutrientes, todo. Pero es como un congestionamiento, ¿sí? Vamos a decir que estás en la carretera y pasan 10 coches, no pasa nada, pasan fluidos. Pero se acumulan 30, pues todos bien apretados. Y hay una estasis, o sea, empieza a hacerse más densa la sangre, o sea, más como atole, vamos a decir. No va a fluir tan bien, ¿sí? De repente se atoran. Entonces lo ideal es que fluya de forma constante y que no esté como un atole tu sangre. Entonces hay una hiperglobulinemia. Hiper es mucho, glóbulos, estamos hablando de los glóbulos rojos. Anemia habla de la sangre. Una hiperglobulinemia y un aumento del hematocrito, que es la forma de medir lo que les acabo de comentar. Entonces puede provocar también esas disfunciones y eventos vasculares cerebrales. O sea, les conocen como un taponamiento, un taponcito en las arterias de tu cerebro, imagínense. Bueno, pues bueno, al parecer son la mayoría de los efectos secundarios de los anabólicos androgénicos esteroides. Mira, también otro que surge es lesiones a niveles tendinosos, o sea, los tendones, y de las articulaciones. Porque adivina, bueno, tus músculos son más fuertes, son más resistentes, pero las articulaciones siguen siendo las mismas. Vamos a hablar que una grúa, ¿sí? Pues la haces más fuerte, o sea, puede cargar más, pero nunca crece la capacidad del cable. O sea, el cable es el mismo. Levanta 10 toneladas.
y le ponen un motor a esta grúa que levanta 30, 50 toneladas, pero el cable es el mismo. Entonces puede ser muy fuerte, pero tus ligamentos, tendones, perdón, principalmente, que un tendón lo que hace es unir el músculo al hueso, pues no es tan resistente. Entonces puede haber lesiones tendinosas. Es muy común la ruptura del tendón del bíceps, ¿sí? Se le rompe y van a ver este famoso signo de Popeye, que se nos hace pum, la bolita así porque se rompió el tendón del bíceps. Otra común, bueno, no, otra que puede presentarse es la lesión del tendón de Aquiles, ¿sí? Es el que va a su tobillo, se puede lastimar. Del pectoral, también hay lesiones comunes en el pectoral, en el tendón del pectoral, y van a ver que esto es común. Probablemente han visto muchos videos al respecto, se les pone un moretón tremendo, y bueno, ya eso habla de que se va a requerir un tratamiento quirúrgico, imagínense. Hablamos de las articulaciones, mismo concepto de que son igual de fuertes, o inclusive también se debilitan, Ciertos anabólicos androgénicos esteroideos provocan una disminución en su resistencia de los ligamentos, entonces también se pueden lastimar en rodillas, por ejemplo, y así. Bien, esto estamos hablando de que el músculo es más fuerte, pero los tendones y ligamentos no lo son. Bien, bueno, creo que sí son todos los efectos secundarios, hay una lista gigante de ellos. Comento de nueva cuenta y como conclusión, hay personas que los pueden presentar, otras que no los pueden presentar nunca, otros que a la primera, otros que no. Esto tiene que ver también mucho con la acumulación del uso de los anabólicos esteroideos, a lo mejor en el primer ciclo, así se le dice, porque inicia y termina. Pero hay personas que no están en ciclos y no es constante y se va acumulando. Entonces no es lo mismo buscar una normalidad en alguien que lo usó 2 meses o 3 meses, que hasta se puede ir a su normalidad sin tener que hacer ningún tratamiento médico por una sola ocasión, que alguien que ha hecho 5 o 10 años o todo un año de sustancias, que se va a tardar más en regresar a su normalidad. Y algo bien claro es que no vas a regresar tu 100%. O sea, de una vez que se toca el eje hormonal, pues ya no es lo mismo que antes. Una vez que usas anabólicos esteroideos, ya no te consideras una persona natural, ¿vale? Aunque los hayas dejado de usar 10 años, 5 años. Estoy hablando en el caso, por ejemplo, de las competencias naturales, que hacen muchas trampitas. A veces dicen, no, pues ya soy natural porque hace 5 años ya no uso. No, ya no eres natural en el momento en que recurriste a ellos y no es justo para los que no lo han hecho. Están en desventaja. Bien, pues bueno, esto es en su mayoría los efectos secundarios de los anabólicos androgénicos esteroides. Anótalos por ahí si tienes alguna duda de alguno o que tú hayas escuchado algún otro efecto, coméntamelo para ver si es cierto o no es cierto, para desmentirlo. En este caso, cuando hablamos de la disminución del pene, no es cierto, fue uno de ellos. A lo mejor tú puedes escuchar otros más. Coméntanos por aquí qué te gustaría saber sobre estos. Va a haber más episodios acerca de este tema de los anabólicos androgénicos esteroides. Y espero que lo tomes en cuenta, que pienses bien lo que vas a hacer y que lo analices, ¿vale? Porque esto no nada más es de ganas, sino de pensar a corto, mediano y largo plazo en si te va a beneficiar o no te va a beneficiar. Bueno, Charlie, ¿algo más? Que tenemos algunas preguntas de episodios anteriores, ¿te acuerdas? Para la gente que sigue el programa, que le está gustando mucho. Ok, perfecto, pues. Van a decir, Doc, eres un crack, Doc, gracias por la información, en Insta, en TikTok, en YouTube, en todos lados. Entonces, pues hay gente ahí siguiendo fiel y que le gusta el contenido. Perfecto, aquí lo que se trata es informar a todos ustedes. No decimos si algo está bien, algo está mal, simplemente hablamos de los datos científicos que tenemos y me da mucho gusto que estén atentos al contenido y que les esté gustando. Entonces, bueno, no se olviden de suscribirse aquí a YouTube, de suscribirse también a Spotify o de descargar los episodios. Los pueden descargar y escucharlos en cualquier momento, si van en el coche, en el gym, si están volando, o sea, en un avión, Bueno, también si están volando de otra forma.
síganos viendo en Instagram, en TikTok. Y bueno, gracias a mis seguidores de la India, que curiosamente platicamos acerca de cómo está el top. Está México, obviamente, está Estados Unidos y luego la India, inclusive por arriba de otros países de habla hispana. Eso no es extraño, mis amigos de la India. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Bueno, no se olviden de seguir escuchando al Doc y sigan entrenando con el Doc.